¿Qué es lo que hace un hijo o una mujer de Dios cuando tiene algo y no sabe qué es? Una prueba, un ataque, una maldición, se abrió una puerta. ¿Qué fue? ¿Brujería? ¿Qué fue? Pregúntele a Dios. Que Dios les guíe, que Dios les acompañe y que Dios les ilumine. Nuevamente, me es un privilegio estar con ustedes para poder compartirles un mensaje de parte de Dios. Es una enseñanza que yo creo que les va a servir a muchos de ustedes. Muchas veces pasamos por situaciones o por momentos difíciles y podemos estar confundidos, preocupados y no sabemos qué hacer. Son en esos momentos cuando tenemos que preguntarle a Dios. Dios nos puede responder y nos puede dar una respuesta muy clara. Muchas veces preguntamos a las personas o alguien que quizás todavía no conoce mucho a Dios, pero quiere conocer, puede consultar otros medios fuera de la voluntad de Dios. Pero si usted quiere acercarse más a Dios y quiere tener una relación más profunda con Dios, yo le animo a que usted considere y ponga en su corazón, recuerde, en su corazón, el preguntarle a Dios. Pregúntele a Dios. Aún más, si usted es cristiano o cristiana, debería preguntarle a Dios. Hay cosas que sabemos que tenemos que guardar o cumplir que están en la palabra, pero hay cosas que necesitamos preguntarle a Dios. Por ejemplo, usted quiere viajar y preguntarle a Dios si tiene que viajar a ese lugar para vivir o no. Y después podría preguntarle cuándo viajar. Si usted es un hombre o una mujer cristiana y está conociendo a alguien, pregúntele a Dios sobre esa persona. He entendido que cuando le preguntamos a Dios y Dios nos responde, estamos más tranquilos, descansamos en su voluntad. Al principio puede ser un poco difícil, pero si usted persiste en preguntarle a Dios, usted va a aprender a conocer cómo habla Dios y va a descansar en la voluntad de Dios. Quiero leerles algo para empezar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 17 al 18. El apóstol Pedro, haciendo recordar al pueblo que lo escuchaba, cuando ellos, los discípulos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, les hizo recordar una profecía del Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es una profecía que estaba en el Antiguo Testamento, dada por el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo. Pero Pedro y los discípulos que estaban con él en el aposento alto ya habían recibido esta promesa. Y les hace recordar y les dice a sus oyentes que cuando venga el Espíritu Santo, según la profecía, iban a profetizar, iban a ver señales, iban a tener visiones, sueños y muchas cosas. Y desde el momento que los discípulos recibieron la promesa del Espíritu Santo,
hasta nuestros tiempos, si usted es creyente, así como lo fueron ellos, usted también puede recibir la promesa, como lo dice en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando Pedro le dice a los judíos, ustedes han crucificado a Jesús, pero si se arrepienten y se convierten y se bautizan, van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Si usted es cristiano o cristiana, usted tiene al Espíritu Santo. Si usted es genuino, genuina en su fe, se ha entregado a Dios, ha creído en Jesús y vive para Él, usted tiene el Espíritu Santo. Y usted puede ver el libro de Hechos. Todo el libro de Hechos es una relación entre nosotros con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los profetas, hombres o mujeres de Dios, consultaban al eterno Dios. Cuando vino Jesús, Jesús les enseñó a sus discípulos. Pero Jesús dijo algo: yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a enseñar todo lo que va a venir. No van a estar solos. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. Todo aquel que tiene a Dios, al Eterno, a Yahweh, a Jehová, al Elohim o al Eterno nuevamente, como dije hace un momento, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos, le ha consultado a Él. Usted puede ver desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es Dios hablando con aquel que ha creído en Él. Si usted cree en Jesús, se ha convertido a Él y vive para Él, usted también debería consultarle en lo que usted sabe que necesita preguntarle o consultarle a Él. Quiero ponerle algunos ejemplos. Por poner el primero, en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo del 21 al 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vemos aquí que la esposa de Isaac le consulta a Dios, Rebeca, y dice la palabra que Dios le respondió a ella, porque ella veía que en su estómago, en su barriga, peleaban sus 2 hijos, pateaban posiblemente, y ella posiblemente se asustó, no sabía qué pasaba, y le dijo: Señor, ¿por qué pasa esto en mi vientre? Y Dios le explicó que ya desde su vientre hay 2 pueblos diferentes, y le da una profecía acerca de sus hijos. Pero ella le consultó a Dios. Si hubiera sido una mujer que no acostumbra a consultar a Dios, posiblemente ella hubiera consultado a una persona que sea partera, a las mujeres que le ayudaron en el parto. ¿Por qué me pasa esto? Posiblemente le hubieran dicho otra cosa. O a una mujer o hombre que practica la medicina. ¿Qué le hubieran dicho? Imagínese. Aunque quizás lo hizo, pero la respuesta la tuvo cuando consultó a Dios. Ahora, ¿cómo ella aprendió eso? Posiblemente aprendió de Isaac, y Isaac aprendió de su padre Abraham. Es una idea que posiblemente así lo aprendió ella. Abraham había sido un hombre llamado por Dios, y su hijo Isaac aprendió muchas cosas de él.
Una de esas es a preguntarle a Dios. Rebeca le preguntó a Dios por algo que ella no sabía qué pasaba y por qué pasaba eso en su vientre. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida. ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hija está así? ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué mi vida no crece si Dios me llamó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y puede ser porque usted tiene brujería y no lo sabe, debería preguntarle a Dios. Puede ser porque está en su proceso y no lo sabe, debería preguntarle a Dios. Puede ser porque usted abrió alguna puerta de pecado y le entró una maldición, pero usted ya se olvidó de ese pecado y no sabe por qué está pasando lo que está pasando ahora. Y esa maldición pudo haber sido por la puerta de pecado que usted abrió. Pueden ser por muchas razones, pero si le pregunta a Dios, Dios le puede dar una respuesta correcta y usted va a saber qué hacer después de tener esa respuesta. Quiero leerle algo que va con lo que le he dicho ahora en el libro de 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1 y 2. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Usted puede leer todo el libro de 2 de Samuel, capítulo 21. Y usted puede ver cómo después Dios bendice la tierra y llueve. Porque dice la Biblia que en el tiempo de David, en el tiempo de su reinado, hubieron 3 años de hambre, de sequía. Y él le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué pasa esto? Y Dios le dijo que había sido una maldición, un juicio para el pueblo de Israel. Imagínese. Porque Saúl, el rey anterior a David, había querido exterminar a todo un pueblo, a los gabaonitas. Cuando el pueblo de Israel estaba yendo a la tierra prometida, destruyó a todos sus enemigos. Pero de pronto vinieron un grupo de personas de un pueblo, de los gabaonitas, y les mintieron a los hijos de Israel. Les dijeron que habían venido de lejos y que no los maten, y los israelitas le dijeron: no les vamos a matar. Y desde allí ellos cumplieron su palabra, y tampoco los israelitas le preguntaron a Dios quiénes eran esos hombres que les habían mentido a los hijos de Israel, diciéndoles que eran de lejos, pero no eran de lejos, eran de por ahí cerca. Pero cuando llegaron a ese lugar no los pudieron matar por la promesa que les habían hecho. Pero después Saúl, un rey antes de David, quiso exterminar a todo este pueblo. Pero como los hijos de Dios les habían dado la promesa que no los van a matar, por esa razón vino esa maldición. Ahora póngase a pensar, si David no le hubiera preguntado a Dios, ¿cómo Dios le hubiera podido responder? ¿O cómo David hubiera podido salir de esa situación? Habían 3 años de hambre. Posiblemente el primer año David pensó: bueno, hay sequía como siempre la ha habido. El segundo año lo mismo. Pero 3 años él dijo: no, tengo que preguntarle a Dios. O posiblemente le estuvo preguntando a Dios muchas veces y llegó un momento en que Dios le respondió. Y me hace recordar a un hombre de Dios, un profeta. Él es griego, de Grecia. Este profeta vivía en Holanda, escuché su testimonio. Y él era un hermano que amaba mucho a Dios. Pero él sentía que
había algo más y había aprendido que hay que preguntarle a Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y él, mientras vivía en Holanda, porque estuvo trabajando allí, le preguntó a Dios. Ayunó 3 días, pero Dios no le respondió. Él cuenta en su testimonio. Pasaron unos días más y la siguiente semana ayunó 3 días más. Él cuenta y dice que Dios tampoco le respondió. La tercera semana ayuna 3 días consecutivos nuevamente y allí le responde Dios. Y Dios le dice que vaya a su país porque allí lo va a usar. Y ahora es un profeta, usadísimo por Dios. Pero ¿cómo supo él primero que Dios lo quiere usar en su país y muchas otras cosas que Dios le habló? Porque le preguntó. Muchas veces podemos tener el llamado de profeta, maestro, apóstol, evangelista o pastor, pero posiblemente el llamado que tenemos no es para el lugar donde estamos. Puede ser la ciudad donde estamos o el país donde estamos. Este hermano posiblemente se convirtió en Holanda, pero él le preguntó a Dios y Dios le dijo, no, yo te quiero usar en Grecia. Posiblemente Dios lo quiere usar en algún lugar. Lo llamó en un lugar, pero lo quiere usar en otro lugar. Cuando Dios me llamó, Dios no me llamó en Estados Unidos, me llamó en Suecia. Y después Dios me habló por revelación y de muchas maneras que es en Estados Unidos donde me va a usar como Él quiere. Allá yo tenía el llamado de evangelista y predicaba, pero aquí fue donde mi ministerio se ha desarrollado más correctamente, como Dios me habló de muchas maneras. Recuerde, muchas veces no cambia nuestra vida, nuestra situación, puede ser pobreza, puede ser enfermedad, puede ser que usted necesita liberación, pueden ser maldiciones, puede ser que abrió una puerta hace muchos años y usted está viviendo las consecuencias de cualquiera de esas cosas y no sabe qué pasa, por qué no avanza o por qué no cambia su vida. Pregúntele a Dios. Yo por años no me había casado y le pregunté a Dios y el Señor me habló. Me dijo que me habían hecho brujería y yo oraba, me hablaba de muchas maneras. Todo le preguntaba a Dios. Mis primeros años no fueron así. Cometí muchos errores ministeriales por falta de este conocimiento, porque no sabía que el Espíritu Santo me tiene que guiar en todo. Ahora entiendo. Pregúntele a Dios. Hay cosas que si usted le pregunta a Dios, su vida van a cambiar. Quiero leerles algo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28. Pero antes de leerles esto, quiero decirles que muchas veces también Dios no nos habla o no nos guía o no nos responde porque estamos en pecado, porque no somos sinceros con Dios, no nos hemos arrepentido y no hemos cambiado nuestra vida genuinamente, o posiblemente lo hicimos alguna vez, pero después hemos caído y no hemos vuelto a arrepentirnos. Y quiero leerle este ejemplo, el ejemplo de el rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo del 4 al 6. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Puede ver,
Saúl estaba mal y no se había arrepentido. Y así, con ese corazón no arrepentido, fue a consultar a Dios. Y Dios no le responde. No envía a ningún profeta, no le habla por sueños, no le habla por visiones, ni por lo que usaban los sacerdotes Urín o Tumín, que eran piedras por las cuales consultaban al eterno Dios. ¿Por qué no le habló Dios a Saúl? Porque Saúl había pecado y no se había arrepentido. Y así, en esa condición, él quería que Dios le hable. Y usted puede leer en todo el libro de Primera de Samuel, capítulo 28. Usted puede ver que después que Saúl le consulta a Dios y Dios no le responde, Saúl consulta a una bruja que tiene espíritu de adivinación. Imagínese, si Dios no le respondió, ¿por qué no se arrepintió? Señor, perdóname, por favor, perdóname, pero te pido que me respondas. No, como Dios no le respondió en su condición mala que estaba, él quería de todas maneras una respuesta y fue a consultar a una bruja, añadiendo más pecado, porque en ese tiempo era pecado consultar a una bruja y en este tiempo también. Mirar el horóscopo, ir a los brujos, mirar las cartas, que te lean la mano, todo eso es pecado. Se le van a transmitir espíritus a usted si usted consulta cualquier fuente fuera de Dios y fuera de su palabra. Recuerde, muchas veces Dios no nos responde porque no estamos bien con Él. Ahora, ¿cómo preguntarle a Dios? La Biblia nos habla, usted puede leer del Génesis al Apocalipsis y usted puede ver cómo le preguntaban a Dios. En un momento el profeta Daniel ayuna 21 días y después de los 21 días Dios le habla. Ahora, posiblemente Daniel ayunó para que Dios le responda, pero Daniel no dijo, yo voy a ayunar 21 días para que Dios me responda. Posiblemente él solo ayunó y dijo, voy a ayunar hasta que Dios me responda. Pasaron 3 semanas y después de 21 días, en ese mismo día Dios le habla y Dios le responde. Pero ¿qué hizo? Él ayunó y oró. El ayuno es algo que nos hace más sensibles a Dios. Es algo que nos hace más espirituales. Posiblemente Dios de alguna manera nos está hablando o ya nos ha respondido, pero no somos muy espirituales. Nuestros sentidos, nuestro corazón está en el mundo. Y el ayuno le va a ayudar a que usted sea más espiritual, para que usted pueda ser más sensible al Espíritu Santo. El ayuno, la oración, las vigilias, hacer retiros espirituales. Podemos ver a la reina Esther en el libro de Esther, cuando la reina Esther ayuna 3 días y 3 noches, para que Dios tenga misericordia de ella. Y Dios le concede su petición, pero ella hizo un ayuno de 3 días y 3 noches. Tengo muchísimas experiencias incontables de cómo Dios me ha respondido. Recuerdo una vez que quería que Dios me responda en algo. Yo acostumbraba a ayunar, pero era algo especial y Dios no me había respondido. Y yo dije en mi corazón, voy a orar 3 días de 12 de la noche a 1 de la mañana. Y recuerdo que en ese tiempo vivía en un departamento con algunas personas y yo me metía a la cocina porque decía, en la cocina no va a venir nadie. Yo vivía en un cuarto grande, pero había otra persona que dormía un poco cerca y yo no quería que me vea orando. Quería un lugar más privado. Y yo en mi mente dije, bueno, no creo que nadie venga después de las 12 de la noche a cocinar o a comer. Y así fue.
me arrodillaba a las 12 de la noche y oraba al Señor por una respuesta, de 12 a 1. Y al tercer día Dios me respondió en un sueño. Al cuarto día, después que oré de 12 a 1 de la noche, el tercer día me fui a dormir y esa misma noche soñé. Dios me habló, Dios me respondió. ¿Pero qué hice yo? Le pregunté. A veces Dios no nos responde muy rápido porque Él espera que sigamos preguntándole, que sigamos buscándole. O puede haber algún impedimento espiritual, como Daniel cuando le pregunta a Dios. Había una guerra espiritual, pero tiene que ser insistente, hermano, hermana. Recuerde, muchas veces no salimos de cierta posición o de cierto estancamiento, o no sabemos para qué nos ha llamado Dios o qué tenemos que hacer para Dios, porque no le preguntamos, o le preguntamos una vez y después no le preguntamos más. Tiene que preguntarle constantemente. Yo sé que Dios habla. Dios no está muerto, está vivo. Hay cosas que están en la Biblia. Los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los borrachos, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Pero ¿dónde va a predicar Luisa, que está llamada para ser misionera? ¿Dónde va a evangelizar Luis, que está llamado para ser evangelista? Entiende, hay cosas. ¿Con quién me voy a casar? Señor, quiero ir a Alemania, ¿voy o no? Eso no está en la Biblia. Y eso tiene que ser revelado por Dios. Si usted es cristiano, usted tiene que preguntarle a Dios. Ahora, hay algo que yo he entendido desde mis primeros días de cómo ser guiado y preguntarle a Dios para que Él nos hable por su Espíritu Santo y nos guíe. He entendido algo, que primeramente tenemos que creer que Él habla. Si usted no cree que Dios habla, Dios no le va a hablar o usted no va a creer lo que Dios le habla. Número 1. Número 2. Después de creer que Él habla, tenemos que aprender cómo Él habla. Dios habla por sueños, habla por visiones, habla por profecías, o no nos habla de ninguna manera, sino que se nos abren las puertas. Por ejemplo, Señor, ¿voy a Alemania o no? Y todas las puertas están cerradas. De pronto me llama una persona de Alemania, me dice que es mi tío y que necesita una persona para trabajar y se acordó que tiene un sobrino y si quiere ir, que vaya. Esa es una puerta que Dios está abriendo. Ahora, si usted tiene un sueño, una visión o algo como le he contado ahora, o alguien le ha profetizado algo sobre lo que usted quiere hacer y no está seguro, pregúntele nuevamente a Dios. Cuando yo voy a cambiarme de ciudad, cuando voy a viajar a un país, cuando voy a hacer algo importante y sé que es demasiado importante, que puede perjudicarme, cambiar mi vida, Dios me habla, pero si no estoy seguro, yo le pido confirmación. Y Dios no se va a molestar porque usted le pida confirmación, porque Él sabe lo importante que es para usted. Lo que sí está mal es no preguntarle a Dios, hacer nuestras cosas por nuestra propia voluntad, casarse con una persona sin preguntarle a Dios, ir a un lugar sin preguntarle a Dios, porque nos puede perjudicar y si lo hemos hecho y nos perjudica, ¿a quién vamos a culpar? ¿Qué le vamos a decir? Señor, por favor, ayúdame, sácame de esta situación, cuando Dios nunca nos dijo que hagamos esa acción. Hermanos y hermanas, aprenda a preguntarle a Dios. David
Era un hombre que le preguntaba constantemente a Dios. David le preguntaba todo a Dios. Haga lo mismo. Pregúntele a Dios todo lo que usted va a hacer, porque yo le aseguro que si usted le pregunta a Dios, muchas cosas en su vida van a cambiar. Y usted va a tener respuestas de muchas cosas. Va a salir de mucha confusión. Pregúntele a Dios sobre esa situación que usted sabe que está en dudas. Pregúntele a Dios sobre esa enfermedad. Pregúntele a Dios. Y recuerde, si usted duda de algo, de alguna revelación que Dios le ha dado, vuelva a preguntarle a Dios. Pero pregúntele a Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios. Pregúntele a Dios, haga vigilias, haga ayunos, ore mucho, haga retiros, sepárese para Dios y vea su vida. Primero analice su vida, cómo está. Si hay algo que tiene que arreglar, arregle eso. Y después métase con todo para buscar a Dios. Si Dios no le responde en el primer ayuno, insista después, siga ayunando, siga orando, siga rogándole al Señor. Y yo le aseguro que Dios le va a responder. Nuevamente, yo le podría contar muchísimos testimonios que yo diariamente le pregunto a Dios. Ayer me respondió una respuesta que le estuve preguntando hace ya semanas y no me había respondido. He estado orando, he estado ayunando, he estado haciendo vigilias y yo le preguntaba a Dios y le preguntaba a Dios. Y ayer me respondió en un sueño, en la tarde me quedé dormido un poquito y allí me habló en un sueño. Pero yo sé que Él habla y por eso le insistí. Imagínese. Ahora, si usted no sabía que Dios habla, sepa que Dios habla. Si usted no sabía que Dios revela, sepa que Dios revela. En el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el profeta Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que él le va a preguntar a Dios. Y él oró a Dios y Dios le respondió. Pero ¿qué hizo Daniel? Le preguntó a Dios. Cuando Daniel estuvo ayunando y a los 21 días Dios le responde, ¿qué hizo Daniel? Le preguntó a Dios. ¿Qué hizo? Ayunó. ¿Qué hizo Rebeca por lo que estaba pasando en su vientre? Le preguntó a Dios. Ellos le preguntaron a Dios, hermanos. ¿Qué hizo David cuando había hambre en Israel? Le preguntó a Dios. ¿Qué es lo que hace un hijo o una mujer de Dios cuando tiene algo y no sabe qué es? Una prueba, un ataque, una maldición, se abrió una puerta. ¿Qué fue? ¿Brujería? ¿Qué fue? Pregúntele a Dios. Dios le va a dar la mejor respuesta. Solo sea sincero, sincera con Dios. Y Dios le va a responder y le va a guiar. Le invito a orar. Señor Dios, te damos gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que revela. Oro por los oyentes, Señor Dios, por mis hermanos y hermanas. Señor, dales respuesta propicia, Señor Dios. Háblales y guíales, Señor Dios. Y yo sé que tú lo vas a hacer, Padre. A todo aquel que te pregunte con sinceridad y con pureza, tú le vas a responder, Señor Dios. Oro por mis hermanos y hermanas, para que tú les guíes, Señor Dios, en este caminar de ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.